Quédense a ver el video de hoy y descubran cómo es la perversa mente de un manipulador, cuáles son sus características, qué los hizo convertirse en manipuladores y qué pasa por la mente de sus víctimas. Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Cam. Hoy vamos a explicar qué pasa por la mente de las personas manipuladoras. Una buena analogía para explicar la manipulación es la analogía de la rana de laboratorio. Si agarramos una rana y la ponemos en una olla con agua hirviendo, va a saltar inmediatamente para salvar su vida. Pero si agarramos una rana y la ponemos en una olla con agua fría y la vamos hirviendo a fuego lento, la rana no se va a dar cuenta y va a morir dentro de la olla. Lo mismo sucede con la manipulación, al ser esta una forma solapada de violencia. Quien está en una relación con una persona manipuladora raramente se da cuenta rápido como la rana en la olla hirviendo, sino que se dan cuenta casi siempre cuando el daño psíquico ya está hecho, como el agua hervida a fuego lento. Como en toda forma de violencia hay una víctima y un victimario. En toda situación traumática, la mayoría de las veces la víctima termina convirtiéndose en victimario para hacer activo lo que sufrió pasivamente. Y decimos lo sufrido pasivamente porque en la manipulación una persona sufre sin darse cuenta. Entonces estas víctimas que ahora son victimarios agreden a otros implícita o explícitamente como una respuesta reactiva al maltrato recibido. Descargan en otros esta acumulación de tensión guardada durante mucho tiempo. Estos sentimientos de vulnerabilidad y el sometimiento a un manipulador desnaturalizan la conducta de las víctimas. No siempre es posible alejarse del manipulador, puede ser por cuestiones de dinero o porque éste pertenece a la familia, pero sí se puede establecer una distancia psicológica para sanarse. La telaraña oscura que envuelve a estos vínculos enfermos solo se desgarra por un momento y si uno no aprovecha esa oportunidad para escapar, será cada vez más difícil. Las víctimas de los manipuladores suelen confundir la responsabilidad con la autoexigencia, por lo cual los mandatos del manipulador son ineludibles, deben sí o sí hacerse. Entonces las víctimas se postergan emocionalmente solo para ser aceptadas por el manipulador. Muchas veces sus sentimientos de angustia solo logran expresarse por respuestas somáticas, por lo que su cuerpo termina enfermándose. Ahora veamos cuáles son las características de estos perversos. Al ser la manipulación un abuso interpersonal, el manipulador se impone en la vida de su víctima. Lo que quiere decir que éste determina lo que la víctima debe pensar, sentir y cómo debe actuar. El manipulador intenta vivir la vida de su víctima y de forma gradual e imperceptible, al igual con lo que sucede con la rana, el manipulador logra siempre imponer su deseo. La distorsión de la realidad es su instrumento mejor utilizado. Veamos un ejemplo. Un manipulador no quiere que su pareja vaya a una cena con amigos porque no le gustan sus amigos. Entonces distorsiona la realidad diciendo que estos son malas personas e impone esta percepción a la víctima. Segunda característica. Los manipuladores usan una doble maniobra. Por un lado, evitan cualquier demostración directa de agresión para que la víctima no pueda usar esto en su contra. Pero por el otro lado, intimidan al otro para siempre conseguir lo que quieren. Un ejemplo de esto sería la técnica de incitación solapada. En esta técnica, el manipulador incita a que su víctima se enoje de manera implícita, con indirectas ofensivas, por ejemplo, y cuando la víctima reaccionó agresivamente, lo culpan por enojarse, cuando en realidad fue el manipulador quien empezó la pelea. 3. El manipulador se proyecta sobre su víctima. El manipulador inserta en el otro sus temores, sus defectos y sus inseguridades. Es la famosa frase de "me acusa a mí de lo que hace él". 4. Detrás de todo manipulador hay un gran inseguro que gana confianza minimizando a los demás.
Al manipulador le falta empatía, por lo que no le interesan los deseos de su víctima, pero sin embargo tiene miedo a perder esta relación afectiva. Así siempre dirán que ellos saben mejor que nadie lo que es bueno para su víctima. Ellos se creen tener la palabra santa, por lo que no les interesa escuchar lo que tiene para decir su víctima en una discusión, por ejemplo. Ponen su deseo y lo defienden como si de eso dependiera su supervivencia. El manipulador no para de insistirle a su víctima hasta que ésta hace lo que él quiere. Se infiltra en el inconsciente como si fuese un amigo para poder controlar a su víctima sin que ésta se dé cuenta. Su control sería tan fuerte que la víctima terminaría autosaboteándose para cumplir inconscientemente los deseos de su manipulador. Todo humano necesita una mirada amorosa que le dé existencia. Si el manipulador no lo logra, deseará por lo menos ser mirado con miedo. Los manipuladores suelen ser niños que tuvieron muy poca atención o muy poco amor por parte de sus padres. Puede ser porque pertenezcan a una familia numerosa o porque tuvieron padres muy ocupados. Como estos manipuladores nunca fueron mirados con amor, cuando crecen quieren ser mirados con miedo. Se irritan muy fácilmente. Reaccionan desmesuradamente ante cualquier cosa que los moleste. Por lo cual, la víctima notará que el manipulador está siempre sospechando o siempre pensando mal de absolutamente todo. Sus demandas son imperativas. Fuerzan a la víctima con argumentos creados por ellos para lograr sus propósitos. Regresando al primer ejemplo del manipulador que no quería que su pareja salga con amigos. En este caso crearía el argumento de que vio a uno de esos amigos haciendo algo incorrecto y que por lo tanto es una mala persona y que por lo tanto la víctima no debe salir con este tipo de personas. Desprecian el punto de vista de su víctima. Volviendo al ejemplo anterior, la víctima podría responder a este argumento que creó el manipulador diciendo que esas cosas no son ciertas y que sus amigos sí son buenas personas. Entonces el manipulador recurriría a descalificar su punto de vista diciendo cosas como sos tan inocente que no te das cuenta que eso no es así. Los manipuladores se enojan cuando uno le pide que se expliquen. Normalmente reaccionan de forma muy nerviosa a las preguntas que incluyen un porqué, por lo cual responden de forma escurridiza o cambian de asunto o dan respuestas como por ejemplo no te interesa o porque yo quiera. Piensan que el otro debe saberlo todo y responder inmediatamente. El manipulador no acepta un no sé como respuesta por parte de su víctima. Siempre cree que ésta sabe todo y que le está ocultando lo que sabe. Ellos son muy cambiantes, pero no aceptan que el otro cambie de opinión. Disimulan sus errores y jamás los reconocen, ni siquiera teniendo pruebas en su contra. Se creen santos y perfectos, por lo que nunca hacen nada mal, sino que es el otro que los malinterpreta a ellos. Critican constantemente a los demás y de forma exageradamente negativa. Un mínimo error y esa persona quedará tachada para el manipulador. Todos deben ser perfectos, por lo cual nunca nadie será apropiado para acercarse a su víctima. Los manipuladores creen tener el don de sabios infalibles. Se muestran constantemente sospechosos de sus víctimas. De esta forma las desestabilizan y las controlan más fácilmente. A nadie le gusta que sospechen erróneamente de sí, por lo que la víctima termina cediendo y haciendo lo que el manipulador quiere solo para sacarse de encima las sospechas. Un ejemplo sería una víctima que deja de encontrarse con sus amigos y familiares solo para que el manipulador deje de sospechar que le está siendo infiel. Hacen interpretaciones deformantes de la realidad. Atribuyen causas donde no las hay. Un ejemplo sería que una persona pasa y mira casualmente a la víctima del manipulador. Luego el manipulador le diría a su víctima, ¿no viste cómo esta persona te miró? Claramente estaba enamorada de vos. Atrapan a su víctima produciéndole asfixia por falta de libertad. Logran ser el tema central de todas las conversaciones aunque no estén presentes. Su víctima siempre pensaría en él y lo traería a las conversaciones. Así, por ejemplo, una víctima que está reunida con un amigo y este amigo le propone volver a encontrarse otro día,
la víctima respondería que tiene que ver qué piensa su manipulador, porque su manipulador tiene esta característica y esta característica y bla bla bla. Ahora veamos los antecedentes de los manipuladores. ¿Qué los hizo convertirse en esta clase de personas? 1. Sometimiento en la infancia a adultos manipuladores. Los manipuladores tuvieron a su vez padres manipuladores que le ofrecían un pseudo cuidado diciendo que sabían que era lo mejor para él y de esta forma anulando los deseos de su hijo. Tuvieron un entorno afectivo impredecible. Así, por ejemplo, un día sus padres lo felicitaban por lavar los platos y al día siguiente lo retaban por lavar los platos. 3. Tuvieron una madre o un padre abandónicos, lo que puede significar abandono físico o falta de atención estando presente. 4. Formación deficiente de la empatía. El manipulador es una persona sufrida que transformó su sufrimiento en necesidad de dominio. 5. Tuvieron una educación represiva. Sus padres, en vez de otorgarles su derecho a la libertad, tomaban decisiones por ellos, diciendo adelantarse a sus padecimientos. 6. Pueden haber sido niños rehenes o trofeos de guerra. Los niños de padres separados están en un tironeo de lealtades. Su amor fue siempre condicionado. Así, por ejemplo, si estoy amando a papá, estoy traicionando a mamá y viceversa. Ahora veamos qué le pasa a la víctima, por qué le cuesta tanto decir basta. La víctima pierde capacidad para usar la racionalidad. Se inhabilita su poder de reflexión y pasan a vivir en una realidad engañosa. Lo hace por mi bien. Están siempre dudando de sí mismas, por lo que se inicia una lucha entre lo que piensan y lo que sienten. Las víctimas se autodenominan paranoicas. Piensan que lo que sienten se debe a una mala interpretación de las situaciones o demasiada susceptibilidad propia, pero nunca a las malas intenciones del manipulador. Esperan a que el otro cambie. Cuando era joven quería cambiar el mundo. Al darme cuenta que esto era imposible, decidí cambiar a mi país. Llegada la vejez y aún sin haberlo logrado, decidí cambiar a mi familia. Y ahora en mi lecho de muerte me doy cuenta que quien debería haber cambiado era yo. Quizás así mi familia hubiese seguido el ejemplo y hubiese cambiado. Quizá hubiésemos inspirado al país, que a su vez también habría cambiado. Y quizá de esta forma habríamos cambiado el mundo. Frase de un obispo encontrada en una lápida en la abadía de Westminster. La víctima jamás debe esperar a que el manipulador cambie. Es ella quien debe cambiar. A veces, al descubrir la trampa, la víctima reacciona con ira reactiva. No puedo creer que me haya hecho esto, no lo voy a soportar más. Lo cual deja al manipulador descolocado por el cambio repentino de actitud y este refuerza su hostigamiento de forma que la víctima no logra salir más. A veces cuesta decir basta porque el manipulador se ganó el amor de la familia. No puedo hacerle esto a mi familia o a mis hijos, lo extrañarían demasiado y yo no puedo ser una persona tan cruel. Pero esto es una ecuación lógica. A mejor trato con la familia, peor trato con la víctima. Así, por ejemplo, el manipulador puede ser un marido que se muestra excelente con sus suegros o un gran padre con sus hijos, pero estando a solas con la víctima es un gran hostigador. 7. Por no registrar que el verdadero temor lo siente el manipulador. Este trata de descalificar constantemente a su víctima y ésta se lo toma personalmente sin notar que el manipulador lo hace para nivelar hacia abajo sus inseguridades. Así, por ejemplo, un marido manipulador que no podría soportar que su esposa lo supere en cuestiones laborales estaría constantemente tratándola como estúpida para que ésta no alcance ninguno de sus logros y no logre superarlo. 8. Por el tan conocido temor a estar solo. Por temor a quedarse sola, la víctima mantiene esta relación tóxica y termina conociendo la peor de las soledades, que es la que se vive en compañía. 9. Por miedo a no poder autoabastecerse. Se soportan maltratos creyendo que a cambio se tienen bienes materiales que sería imposible conseguir por cuenta propia.
Y 10. Por miedo a que el manipulador se enferme. Por tener las víctimas un exceso de empatía y preocuparse demasiado por los demás, el manipulador se aprovecha de esto para postergar indefinidamente el basta, siendo a veces la víctima quien termina enfermándose por mantener estos vínculos. Y para cerrar el video de hoy voy a dedicar esta frase a las víctimas de la manipulación. 4 cosas hay en esta vida que no vuelven más: una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una situación desaprovechada. Toda la información de este video proviene del libro de Hussman y Chiale, Vidas Sometidas, el cual obtuve en Repensar Libros. Vayan a ver su Instagram porque hay ofertas geniales y envíos a toda la Argentina. Es todo por hoy. Last but not least, dejen su me gusta y suscríbanse.